Actividad 6, proyecto de curso, fase 2. Bien, estudiantes, en este momento entonces, en este espacio, voy a explicar detenidamente lo que debemos realizar en esta segunda fase del proyecto de curso. Recuerden que esta es una actividad colaborativa, no es individual. De esta manera los invito a que por favor se pongan en contacto con sus compañeros de grupo. Igualmente, si en el primer corte hubo un estudiante, un compañero que no trabajó, los invito a que por favor antes de empezar a desarrollar cada uno de los pasos de esta segunda fase del proyecto, se pongan en contacto con sus compañeros. De lo posible, si no logran tener un contacto con ellos, pues me lo hacen saber a través de la mensajería interna del aula virtual. Bueno, entonces para esta segunda fase del proyecto, como lo hemos realizado en las demás actividades, en la primera fase también, nos dirigimos a la aula virtual, vamos a la pestaña de segundo corte y nos ubicamos en actividad 6, proyecto del curso parte 2 o fase 2. ¿Listos? Que van a encontrar la descripción, el objetivo general, el objetivo de aprendizaje, las indicaciones. ¿Listos? Entonces, ¿qué debemos hacer? Para esta fase debemos leer estos tres recursos que están acá, estos tres materiales. El enfoque praxeológico al momento del juzgar es una infografía, ya la vimos en el primer corte. Aquí vamos a retomar la lectura de el capítulo asignado para cada equipo de trabajo. Este es del documento del Papa Francisco, Soñemos Juntos, el camino a un futuro mejor. Aquí pueden encontrar el archivo que lo vamos a visualizar ahorita. Entonces recuerden que cada equipo, les recuerdo, tiene una temática y que esa temática, el nombre de esa temática corresponde a ser el título de uno de los capítulos. ¿Cuáles son los capítulos? Aquí están. Tiempo para ver, tiempo para elegir y tiempo para actuar. Entonces, por favor, en esta segunda fase los invito a reforzar la lectura de este capítulo. ¿Listos? Del capítulo asignado. Bueno, posteriormente a esto, entonces, una vez viendo estos tres materiales, nos vamos a dirigir a la plantilla, que es esta, que vamos a encontrar la plantilla, y aquí nos es la guía, lo que nos va a indicar el paso a paso que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar esta, esta segunda fase del proyecto. Entonces, aquí estamos en el momento del juzgar. Recordemos que debemos ver la infografía, ¿cierto? Con anterioridad. Y este momento del juzgar, digo, aquí hay una breve descripción de a qué corresponde el momento de juzgar. Importante, estudiantes, que no me dejen esta descripción en el momento, en el documento final, en la entrega final, ¿listos? O sea, estas indicaciones no se dejan en un trabajo. Por favor, ténganlo muy presente, que las indicaciones no van en la entrega final del documento, ¿listos? Lo pueden entregar en PDF y también lo pueden entregar en formato Word, ¿listos? ¿Qué debemos hacer aquí entonces? En este orden de ideas, lo que debemos mirar son estos pasos. En primer lugar, la revisión de la literatura. ¿Listos? ¿Qué es la revisión de la literatura? Se refiere a la justificación para el diseño del proyecto y la necesidad de la investigación desde la problemática formulada y acotada, la cual permitirá contar con un conocimiento actualizado sobre la temática de interés. Con la revisión bibliográfica, ojo con esto, nos aproximamos al conocimiento de un tema y es en sí la primera etapa del proceso de investigación. En pocas palabras, yo para poder dominar un tema, para poder intervenir ante una problemática, yo debo manejar muy bien el tema, debo contextualizarme muy bien académicamente o bibliográficamente, me debo contextualizar muy bien respecto a la temática y a la problemática en este sentido. ¿Listos? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Debemos hacer una revisión bibliográfica en esta parte, revisión de la literatura, que se llama este apartado, una revisión bibliográfica, que es selección de documentos disponibles sobre el tema. ¿Cuál tema? Pues el que ustedes están trabajando, partiendo del capítulo asignado y la problemática que ustedes identificaron. Es importante, estudiantes, que para realizar esta sesión, esta fase, ustedes realicen las debidas correcciones que yo les dejé en la primera entrega del proyecto. O sea, es importante que lo tengan en cuenta, es imperativo realizar esas correcciones. ¿Por qué? Porque si no realizan las correcciones esta segunda fase también va a quedar va a quedar con errores y posteriormente para la parte práctica, la tercera fase del último corte, ahí es donde van a haber dificultades. Entonces los invito a que realicen las debidas correcciones que les dejé en el primer corte, en la primera fase. Bueno, retomando el tema, entonces vamos a seleccionar los documentos que hablen sobre el tema, relacionados sobre el tema. ¿Listos? ¿Qué tipo de documentos? Podemos encontrar artículos publicados en revistas reconocidas. ¿Listos?
Para eso yo los invito a mirar la base de datos de la universidad, la biblioteca de la universidad. Tiene bastante base de datos. Este es un muy buen recurso que ustedes pueden utilizar para la búsqueda del material. No se vale que ustedes coloquen como fuente bibliográfica páginas como Wikipedia, El Rincón del Vago, páginas no reconocidas, que aunque bueno, de alguna manera muestran información, no son fuentes académicas serias. ¿Listos? Entonces, ¿qué se puede? Artículos científicos, artículos de revistas, ¿cierto? De entidades reconocidas. eh, y bueno, como les dije, aquí se nos invita a hacer uso de la biblioteca virtual de Uniminuto. Creo que a todos lo saben, ya creo que todos ya han manejado la base de datos, entonces no habría inconveniente por eso. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué debemos hacer entonces en pocas palabras acá? Voy a colocarlo en negrilla y es buscar qué más se ha investigado sobre, por ejemplo, el tema de la pandemia. Sobre la pandemia, ¿cierto? Desde la axiología, la formación integral, la espiritualidad, la trascendencia, el humanismo y desde la acción formativa de personas y comunidades. ¿Listos? Teniendo como base la formulación de la pregunta en el planteamiento del problema de la primera parte del proyecto. Por eso aquí yo les decía que es importante, por favor, estudiantes, que realicen las correcciones de la primera fase. Porque si no hacen las correcciones, pues esta parte no va a quedar bien realizada. ¿Listos? Entonces aquí vamos a contener toda la parte bibliográfica que hable sobre la temática que ustedes están viendo y la problemática. Posteriormente vamos a hacer una recolección de datos. Para la recolección de datos, esto es un tema de investigación, hay varios instrumentos de recolección de datos. Instrumentos de recolección de datos. ¿Cuáles son? Entrevistas, encuestas, encuesta online, focus group, observación o cuestionarios. Hay otros instrumentos de recolección de información, ¿cierto? Pero estos digamos que son los más a los cuales uno más tiene acceso. ¿Qué debemos entonces en pocas palabras hacer acá? Aquí nos dice, esta es la indicación. La indicación nos dice que debemos tomar en cuenta, consideración uno de estos recursos, de estos instrumentos de recolección de información o de datos y, por ejemplo, si van a realizar una entrevista, la realizan. ¿A quiénes? Entonces, con una grabadora, pueden ser en video o en audio, la realizan las entrevistas a vecinos del barrio, compañeros de trabajo, de estudio, personas del contexto. Es decir, si la problemática la evidencian en el barrio, pues obviamente las entrevistas deben realizarse en los habitantes del barrio. Si la problemática se identificó en un lugar de trabajo, pues en los compañeros de trabajo. Si la problemática se identificó en la universidad, pues obviamente se va a realizar las entrevistas con los compañeros de la universidad o profesores. ¿Listos? Lo importante es que las personas entrevistadas conozcan la problemática, ¿sí? Se interesen por ella y posean argumentación frente a la misma. Pueden también revisar periódicos, historias de vida, películas que aporten significativamente a la situación que se está investigando. ¿Listos? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, pero también pueden realizar encuestas. Las encuestas las pueden hacer digital, la pueden hacer a mano también. Sí, pero pues yo recomiendo que las hagan en un formulario de Google. Más fácil realizar este tipo de encuestas con los teléfonos móviles. ¿Sí? Eh, Cuestionarios también los pueden hacer. Entonces tenemos esta posibilidad, esta gama de posibilidades para realizar esta recolección de datos. Y posteriormente, una vez obtenidos los datos, vamos a hacer el análisis de la información. ¿Qué es el análisis? Un proceso mediante el cual se extraen conclusiones de una serie de informaciones y datos en forma textual o narrativa e incluso de imágenes. Ejemplo, que aquí está la indicación. Debes responder a las preguntas por qué y cómo a partir del material recopilado en el punto anterior, hacer un análisis interpretativo de este material a manera de conclusión. Ojo, ¿listos? Ese análisis de datos también sirve como conclusión. La conclusión permite abreviar los aspectos más notables, contribuyendo a la construcción de conocimiento de las revelaciones obtenidas, pero cuidando no redundar lo escrito, pero tampoco agregar información adicional no mencionada con anterioridad, o sea, es decir, a lo obtenido, a la información obtenida en esta recolección de datos. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos un ejemplo. Este es un ejemplo que yo les voy a colgar en el aula. Ustedes van a tener acceso a este ejemplo para que lo puedan mirar detenidamente. ¿Qué van a encontrar en este ejemplo? Entonces, van a encontrar los pasos. Este es el ejemplo de un grupo de trabajo que realizó de manera excelente estos pasos.
muy completa. Este equipo de trabajo realizó los pasos para esta segunda fase. Entonces se pueden guiar con este ejemplo. Revisión de la literatura. ¿Qué hicieron? Utilizaron fuentes bibliográficas como el DANE, arrojan datos, mire. eh, y bueno, también importante utilizar artículos científicos. Pero ojo, para esta revisión de la literatura es importante tener en cuenta las normas APA. ¿Sí? O sea que si ustedes colocan, bueno, aquí dice que las cifras arrojadas por el DANE, ¿cierto? Ojo, hay que hacer la debida citación, deben hacer la debida citación. Si es un artículo científico, citar con normas APA. No simplemente se trata de colgar la información, decir, por ejemplo, Gerardo Díaz dice lo siguiente, tan. No, o sea, tienen que citar, porque si no citan, esto puede ser considerado como plagio. Entonces, ténganlo presente, ténganlo en cuenta, que si no citan debidamente, eso se toma como plagio. ¿Listos? Si alguien tiene alguna duda respecto a cómo citar, pues me lo hacen saber y quedaré muy pendiente de ustedes. ¿Listos? Aquí van a encontrar entonces, van a encontrar em, una encuesta online, que en la recolección de datos ellos realizaron una encuesta. Bueno, después de tomar las cifras del DANE, contextualizarse bibliográficamente, Legan realizan la recolección de datos, hicieron una encuesta online. Ellos colgaron los pantallazos de las preguntas de las encuestas y posteriormente las tabularon. Miren, aquí hicieron la respectiva tabulación de las encuestas con sus respectivas respuestas. Aquí incluso colocaron unas fotografías de la aplicación de las encuestas. Me pareció muy chévere que lo hayan hecho. Y aquí incluso ellos cuelgan un link de la encuesta aplicada para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿listos? ¿Vale? Para que yo también pueda visualizar la encuesta que ustedes aplicaron, si van a hacer encuesta. Si van a realizar una entrevista, aquí pueden colocar el link de las entrevistas, de los audios, de los videos. Los pueden colgar a su drive y me comparten los links. Verifiquen que si me comparten el link de un audio, de un video, verifiquen que este link funciona y que cualquier persona pueda tener acceso a este recurso audiovisual. ¿Listos? En caso de que sean entrevistas. ¿De acuerdo? Listos. Luego vamos a hacer el análisis de los datos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues empiezan a tomar cada una de las preguntas y hacen su respectiva análisis. Miren cómo lo hacen. Para las 23 personas encuestadas es un hecho que una de las problemáticas más grandes que existe en la sociedad es la falta de cultura. Todos respondieron de manera afirmativa, dándonos como resultado un 100% de color azul que indica sí, miren. Eso es lo que debemos hacer. En el caso de que ellos hicieran una encuesta, hacer el respectivo análisis de esta encuesta. Estos lo hicieron de manera muy completa. Y miren la conclusión. Hicieron una excelente conclusión. ¿Sí? Una conclusión no la hicieron de un párrafo. Miren que ellos se tomaron el tiempo para hacer una excelente conclusión. Y por último, ellos colocaron las referencias. Como les decía, la citación APA es muy importante para esta parte. Bueno, estudiantes, espero que haya sido de ayuda este tutorial, este video en el cual pues vamos a realizar esta segunda fase del proyecto. Recuerden que cualquier inquietud que tengan me la hacen saber y estaré muy pendiente para ayudarlos. Éxitos y bendiciones.